Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Central de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la carrera de Educación Básica, modalidad presencial. El tema que nos ha correspondido es la educación presencial correspondiente al grupo 3. Los integrantes de este grupo son Anaí Calvo Piña, Pamela Chimborazo, Brigitte Pérez, Melanie Salazar y Franklin Baño. A continuación, mi compañera empezará con la exposición. ¿Qué es la educación presencial? La educación presencial o convencional es aquella que requiere y exige la presencia obligatoria del alumno en el aula, donde el aprendizaje es dirigido mediante un profesor, quien en su función más tradicional es explicar, aclarar y comunicar ideas y experiencias. Fundamentos. Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su título 2 de los Derechos y Obligaciones, capítulo 5 de la estructura del Sistema Nacional de Educación, en su artículo 46, modalidades del Sistema Nacional de Educación, nos habla que el Sistema Nacional de Educación tiene 3 modalidades. En su literal A habla de la modalidad de educación presencial, la cual nos dice que la educación presencial se rige por el cumplimiento de normas de asistencia regular al establecimiento educativo durante el año lectivo, cuya duración es de 200 días laborables de régimen escolar, en jornada matutina, vespertina y nocturna. A continuación, mi compañero. Además, tenemos que en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, título 2 del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, capítulo 2 de las modalidades del Sistema Nacional de Educación, en su artículo 24, modalidad presencial, nos dice que la educación presencial se rige por el cumplimiento de las normas de asistencia regular al establecimiento educativo. Se somete a la normativa educativa sobre parámetros de edad, secuencia y continuidad de niveles, grados y cursos. También es aplicada en el proceso de alfabetización, posalfabetización y en el programa de la educación no escolarizada. A continuación, mi compañera. Para la creación de instituciones educativas. El artículo 53 cita que las instituciones educativas pueden ser públicas, municipales, fiscomisionales y particulares, sean estas últimas nacionales o binacionales, cuya finalidad es impartir educación escolarizada a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos según sea el caso. Además, menciona que la Autoridad Educativa Nacional es la responsable de autorizar la constitución y funcionamiento de todas las instituciones educativas y ejercer de conformidad con la Constitución de la República y la ley. Características de la educación presencial. Requiere de un espacio físico, es decir, el aula. Infraestructura complementaria, el mobiliario, sanitarios, aire acondicionado, bebederos, cafeterías, biblioteca, sala de conferencia, entre otros. Requiere la presencia de un profesor y estudiante a determinada hora. Se establecen tiempos de inicio y fin de sesión. Proceso educativo centrado en el profesor. Proceso memorístico por parte del alumno. Evaluación subjetiva, numérica que no refleja las verdaderas capacidades del estudiante. El costo por alumno es elevado en comparación con otras modalidades. Ahora les hablaremos sobre la situación actual de la educación presencial. La evaluación para el retorno a clases. El Ministerio de Educación inició la verificación de condiciones para el retorno opcional a clases en aproximadamente 2.071 instituciones educativas unidocentes y bidocentes que tienen hasta 35 estudiantes del régimen Costa Amazonas. A continuación, mi compañera. Medidas para la educación presencial. ¿Cómo será? El retorno progresivo y opcional, es decir, los estudiantes no se verán obligados a asistir a la institución educativa si sus padres o ellos consideran que no es apropiado.
Además, todas las instituciones que reanuden sus actividades de forma presencial deben cumplir con las medidas de bioseguridad. ¿En qué se basa? El modelo educativo que se concentrará en temas de apoyo socioemocional y priorización del currículo enmarcado en el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa. Se tomarán medidas como, en los paralelos deberán separarse y habrá un máximo de estudiantes por aula. Además, debe respetarse las medidas del distanciamiento social. Los criterios que se tomarán para el retorno a clases dependerán de cada escuela y la comunidad en la cual esté situado. Por eso, uno de los criterios es el estado de la situación sanitaria en la escuela, ya que si éste no se encuentra en buenas condiciones, no podrá retomar las actividades de forma presencial. Asimismo, la señalética de distanciamiento físico y la comunidad educativa de la localidad, ya que no todas las comunidades se encuentran en las mismas condiciones, dependerá de la comunidad las medidas que debe tomar la institución educativa para sus actividades. Además, deben existir las prácticas de higiene y la jornada hacia fondo y el aforo dependerá de cada institución educativa, es decir, serán las autoridades de las escuelas quienes decidan la cantidad de alumnos que puedan asistir, cuántos días, durante cuánto tiempo, si va a ser alternado o van a ser todos los días de forma continua. Y por último, los protocolos para los espacios fuera del aula, es decir, que las instituciones educativas deben cumplir con las medidas de bioseguridad no solo en el aula, sino en todos los espacios de la institución. El método. Para esta educación presencial se debe cambiar la implementación del currículo. Es decir, se darán los mismos contenidos, pero su implementación será distinta, ya que se van a priorizar los aprendizajes netamente esenciales. Se enfocarán en las prácticas como prácticas de laboratorio, talleres, debates y la reflexión, ya que estas actividades son las que requieren del acompañamiento del docente de forma presencial. Muchas gracias por su atención.